Este es Sendero Encantado, el podcast, un espacio de desarrollo personal y espiritual, un espacio tuyo y nuestro para reflexionar, para cuestionarnos, para ir a lo más profundo de nuestro interior. Acompáñanos a recorrer este proceso para reconocernos nuevamente como esos humanos mágicos y poder crear la realidad que queremos vivir. Que es un tema que está afectando al mundo entero, que es como los tiempos de cambio, de un cambio inminente, que genera como un poco de ansiedad por la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Entonces nos pusimos a hablar como, bueno, muchas veces decimos, como no, pues digamos que tú puedes manejar tu propio estado anímico, tú puedes crear tu realidad, pero cuando nos enfrentamos como a una realidad tan dura como la que estamos viviendo, tanto en nuestro país como en el mundo, es difícil como saber cómo, bueno, ¿cómo hago yo para tener paz? ¿Cómo hago yo para vibrar alto en tiempos de incertidumbre? Entonces quisimos que este fuera nuestro tema porque es algo que nos ha estado afectando como a gritos, la incertidumbre, como esa ansiedad de no saber qué va a pasar y qué papel juego yo en este juego como de la humanidad. Entonces, pues bueno, queríamos empezar un poquito como por definir qué es eso de incertidumbre. Pues la incertidumbre, yo creo que como lo dice la palabra misma, es un poco falta de certeza, de tener claridad, qué esperar, cómo se van a dar las cosas para yo saber cómo actuar frente a ellas, ¿sí? Entonces es un poco como tal vez esa ansiedad de no saber qué, qué voy a necesitar de mí para afrontar lo que sea que venga. Sí, y sobre todo esa incertidumbre también es como pues esa falta de certeza, pero que genera como miedo, como que empieza a generar muchos cuestionamientos internos sobre seré capaz o no seré capaz, sobre los recursos que tengo, tanto internos como externos, para lo que pueda suceder. Entonces, como digamos que esa falta de certeza sobre, yo creo que es más que sobre lo que pueda pasar, también es sobre los recursos con los que yo voy a contar en el momento en que suceda lo que suceda. Entonces, yo creo que la incertidumbre es algo que viene más a cuestionarnos hacia adentro, ¿no? Y obviamente, entre más recursos sentimos que tenemos, tanto internos como externos, pues con mayor seguridad como que nos sentimos para afrontar cualquier situación, menos miedo tenemos y nos sentimos más preparados. En cambio, en la medida en que de pronto no hemos cultivado mucho estos recursos, tanto internos como externos, ahí es donde empieza como el miedo a invadirnos y entonces empieza la desesperación, empieza la ansiedad, empieza frustraciones, bueno, empiezan como una cantidad de cosas que se empiezan a desencadenar, pero todo es como desde ese cuestionamiento que además es muy inconsciente, ¿no? No necesariamente alguien me tiene que haber hecho la pregunta como, ¿y cómo te estás preparando para estos tiempos de cambio? Sino que es simplemente uno cuando empieza a escuchar las noticias o empieza a ver lo que está pasando, es como que internamente empieza el cuestionamiento y empieza como esa inseguridad. Y a Sí. mí me parece súper interesante también lo que dices frente al miedo, porque pues si nos vamos a que cada una de las emociones tiene un propósito en la vida y en nuestro, sí, pues en nuestra, tiene una razón de ser, pues el miedo es un poco como esa alarma que nos está diciendo, estás en amenaza y tu cerebro lo que está haciendo es tratar de buscar pues una respuesta a lo que está pasando. Ahora, ¿qué genera una ansiedad? Pues es un miedo un poquito generalizado que no podemos superar y esto también lo genera la incertidumbre, ¿no? Como está bien, podemos ver, podemos reconocer por las noticias, por lo que sea, que estamos en un momento de cambio, un momento de amenaza, sea buena o sea mala, pues es algo desconocido, entonces lo podemos percibir como una amenaza y todavía no sabemos cómo, bueno, cuál va a ser mi siguiente paso a dar, cómo puedo yo salir de este momento de crisis para poder bajar como esos niveles de ansiedad, esos niveles de miedo que pues nos desgastan y nos dejan sin energía, como dices tú, nos dejan como en esa desesperanza. Entonces, ¿qué es la incertidumbre? La incertidumbre como tal es el no saber qué va a pasar y no saber si voy a poder yo afrontar con lo que pueda pasar. Sí, exacto. Bueno, y desde ese punto de vista, ¿cuál sería como la recomendación o qué consejo le darían ustedes a las personas que yo creo que en general todos en mayor o menor grado hemos estado viviendo como esa incertidumbre interior? Entonces, ¿cómo podríamos subir nuestra vibración
para sentirnos mejor, porque de todas maneras la situación es la que es y el mundo está viviendo una transición, nos guste o no, como cada uno la quiere etiquetar, buena, mala, pero pues igual es la realidad. ¿Y cómo podemos entonces nosotros transitar por medio de esa realidad, sintiéndonos lo mejor posible y teniendo la mejor experiencia posible para cada uno? Yo creo que lo más importante es tener claro que cuando hay momentos de gran cambio interno y externo, así uno, mejor dicho, si uno tuviera todas las herramientas y uno ya sabe que puede, siempre va a tomar un tiempo de ajuste que se va a sentir incómodo, es decir, uno no se va a despertar mañana como listo. Esto es, o sea, porque pues desde el cambio de toda la vida de uno, de la percepción del mundo, de la percepción de uno mismo, de lo externo, de lo que se sentía cómodo, seguro, ¿cierto? Entonces, así, así uno supiera, no, listo, bueno, entonces esto pasó, yo ya estaba preparada, tengo estas herramientas, igual hay que atravesar el proceso, ¿no? Y ese atravesar el proceso, pues no es cómodo, obviamente lo hace sentir a uno mejor y más preparado al saber que hay herramientas, pero el proceso como tal siempre va a ser incómodo, entonces ese cómo me voy a sentir mejor. Pues tal vez va a ser como un mejor hasta un punto, pero no es como que uno se va a levantar mañana como ya lo asimilé, ya todo perfecto. Eso por un lado. Por otro lado, pienso yo que, como lo hemos estado diciendo, es un poco más de las herramientas internas que uno tenga y se me hace que en ese sentido, tal vez una forma de prepararse es el trabajo que muchas veces todos postergamos o que es más denso, más que uno le da más pereza, más, porque es el trabajo de uno mismo, ¿no? De ir adentro, de conocerse, de explorar las cosas que a veces no son tan cómodas, por qué, cómo puedo tratarlas, porque en la medida en que uno más se conoce, primero más se sana en el sentido de que más luz trae, digamos, a esos lugares oscuros que uno no tenía tan claros, pero también uno más herramientas va desarrollando y conociendo como que me sirve a mí para estas situaciones demás. Y en ese sentido uno sabe que se tiene a sí mismo, es decir, uno desarrolla más confianza en uno mismo, en yo puedo conmigo, en así la situación, no sé cuál vaya a ser, sé que yo puedo, porque me conozco, porque sé cómo manejarme, cómo tratarme, o también porque ya he pasado por procesos muy densos, muy oscuros y he logrado salir al otro lado. Entonces, siento que aunque de nuevo no va a ser algo que ya hoy me conocí, mañana amanecí, todo está bien, es un proceso que toma tiempo, pero empezar a abordar eso es realmente para mí el camino de, digamos, empezar a manejar esa incertidumbre. Sí, y si yo lo veo desde un punto como más racional, yo sí siento que uno tiene que mirar como, bueno, qué cosas están en mi control y qué cosas no. Y el problema ahí con la incertidumbre es que hay muchas cosas que no están en el control de uno, pero pues digamos que ojalá uno pudiera decir como, bueno, eso no está en mi control, entonces pues me desprendo de esa situación y ya sigo adelante, pero pues realmente como somos seres emocionales, como igual estamos conectados con todo lo demás, es muy difícil decir como, bueno, listo, ya, eso no es mi tema. Entonces, para esas cosas que no están en nuestro control, yo estoy muy de acuerdo, es, ok, las herramientas no son tanto de cómo puedo yo cambiar esta situación, sino cómo puedo sentirla, ¿sí? Entonces, ¿qué herramientas puedo tener yo para atravesar este sentimiento difícil? Que eso puede ser desde un nivel muy personal hasta un nivel global, qué sé yo. Por ejemplo, no sé si me ocurre, si uno está en una situación a cargo de un familiar enfermo o algo así, ahí hay mucha incertidumbre y ahí hay una situación muy clara que uno no puede controlar, ¿sí? Así yo quisiera y quisiera dar mi vida por la otra persona, yo no puedo sanar al otro. Pero sí me toca mirar hacia adentro y decir como, bueno, esto cómo me está afectando a mí. Si estoy triste, atravesar la tristeza, si estoy frustrado, atravesar la frustración, porque muchas veces la única forma de llegar al otro lado, como lo dices tú, es pues atravesando, ¿sí? Atravesando esa situación, atravesando esos sentimientos y cuando llegamos al otro lado podemos llegar a un punto de más aceptación, de más tranquilidad e incluso ahí es donde podemos aportar desde un punto de tranquilidad hacia los demás, ¿sí? Entonces, siento que un punto para las cosas que no podemos controlar es como, bueno, ¿cómo me voy a permitir yo sentirlas? ¿Cómo me voy a permitir yo es, vivirlas? Porque estas situaciones de incertidumbre claramente nos están hablando también a nosotros. Si nos incomoda es porque nos está hablando.
Entonces tenemos que escuchar y decir como, bueno, ¿yo qué puedo hacer a partir de esto? Y si la respuesta es no puedo hacer nada, es como, bueno, ¿qué puedo yo tomar de esto? ¿Qué me está diciendo acerca de mí? ¿Qué tengo que aprender de mí? ¿Qué tengo que aprender de mi historia? ¿Qué tengo que aprender de cómo yo manejo las cosas para así poder como realmente... Eso creo que es un primer paso como de subir la vibración, ¿no? Como de vibrar alto. Y eso lo dicen, creo que en muchas teorías y todo el primer paso es la aceptación. Y para poder llegar a la aceptación, pues tenemos que dejar de ignorar que las cosas están como están. Tenemos que vivirlas realmente. Sí, o sea, es muy interesante eso que ustedes dicen porque es como, bueno, de alguna manera vivir el proceso, o sea, no pensar que es, o sea, ni querer evadirlo ni pensar que es algo de un día para otro, sino aceptar que hay un proceso que atravesar y la parte del autoconocimiento me parece fundamental porque muchas veces parte del miedo que nos da ante cualquier situación, ¿cierto? Sea un cambio económico, sea una ruptura de una relación, como el cambio de un trabajo, o sea, en general cuando tenemos cambios en la vida, muchas veces los miedos surgen precisamente de no conocernos a nosotros mismos, no saber realmente qué es lo que nos duele, por qué nos duele, cuál es la raíz de esos dolores o de esos miedos, y no saber con qué contamos internamente y querer aún así, sin conocernos, controlar todo, como tú dices. Entonces, no tengo el control, pero aún así quiero tener el control, pero ni siquiera sé con qué cuento para supuestamente controlar. Entonces, es como una incoherencia allí. Yo pienso, ¿saben? Con lo que dicen, me parece importante, si aún estoy metido, o sea, en una situación que no puedo controlar, que es difícil y que en el exterior veo como mucho caos, ¿cierto? Porque hay caos a nivel económico, a nivel social, a nivel, bueno, en todos los niveles hay como que se empiezan a desatar caos en diferentes partes del mundo. Yo lo que pienso es que una herramienta que puede servir mucho es empezar a crear como el templo hacia adentro, como ese espacio de resguardo, ese espacio donde puedo encontrar calma y serenidad adentro. Y se puede hacer de muchas formas, estando en silencio, hacer meditación o contemplar, no sé, observar la naturaleza y de pronto quedarse un rato en contemplación del cielo, de las aves, los árboles. Bueno, para cada persona puede ser distinto, pero justamente parte de ese autoconocimiento es empezar a encontrar cómo creo yo ese templo interno y para mí, ¿cuál es mi templo interno? ¿Qué es lo que a mí me hace sentir bien y cómo lo puedo yo crear hacia adentro? Para que no importa el caos en el que esté, no importa si estoy metido en una marcha o si estoy metido en un centro comercial o si estoy metido en un hospital o en cualquier sitio donde yo esté, que yo pueda ir hacia adentro con una respiración y encontrar esa calma y esa serenidad. Y desde allí, cuando yo he logrado como encontrar ese centro, desde allí puedo pues, entonces empezar a reconocer los recursos que tengo en ese instante para transitar la situación que se me está presentando afuera. Entonces, pues no sé, por ejemplo, algo que pues a mí me ha funcionado mucho, pues es la meditación, obviamente, pero la contemplación también, o sea, a veces simplemente mirar las nubes, mirar las aves, mirar cómo se mueve un árbol y sentirlo y mirar qué mensaje me quiere transmitir con su movimiento, son cosas que a mí me ayudan mucho. Y así uno esté, pues la situación externa no haya cambiado, eso me ayuda a cambiarme a mí internamente y desde ese lugar de serenidad, como que puedo encontrar oportunidades donde antes solo veía problemas. Sí, algo que me parece súper interesante de lo que estás diciendo es que, digamos, yo siento que a veces cuando en conversación con otras personas uno dice, bueno, ir adentro, crear la vida interna, al menos, bueno, al menos personalmente yo siento que para mí eso siempre ha sido algo que se me ha dado, pero con, no sé, mi vida y las cosas que han pasado, también he aprendido a entenderlo mejor y en ese sentido también a ver las perspectivas de otras personas. Y entonces, ¿cómo se ve esa vida interna cuando tú no tienes tal vez, si en este momento todo está muy caótico y no tienes esa facilidad de conexión y siento que, es decir, cuando hay incertidumbre,
necesitamos, lo que sentimos es como si nos hubieran quitado el piso, ¿cierto? O sea, estamos volando, no sabemos qué hacer y lo que necesitamos es un poquito de un piso, de un segundito, una estabilidad, algo. Y mucho de lo que, como eso se ve reflejado en las vidas de las personas, es a través de las rutinas, de los rituales, pues que son en cierta forma rutinas también, como cosas que se han repetido mucho y que tienen ciertos valores, ideas, momentos asociados, ¿cierto? Y entonces es como, digamos, tú decías, bueno, ¿cómo voy adentro? A veces es mirar, a veces y es algo, a lo que voy es que es algo que ir adentro es algo que también se refleja afuera, en eso, en las rutinas, en cómo yo me conecto conmigo mismo, ¿cierto? En momentos que son para mí mismo solamente, para estar conmigo. Y así es como uno mismo también se va creando piso, ¿sí? Es ese lo que veníamos hablando, ir adentro y conocerse a uno mismo. Es como cuando yo, bueno, me quedé sin piso, me siento completamente perdida, es un momento de ir adentro y decir no sé, como con qué me siento ganas ahorita y cómo me sentiría y empezar a desarrollar eso, porque no van a ser siempre tampoco las mismas cosas toda la vida, pero es un poco tener esa capacidad de reflexión, de sentirse a uno mismo y de reconocer también, como de tener una presencia en los momentos de reconocer esto me está haciendo sentir bien o esto me está haciendo sentir conectada. Sí, o sea, puede ser lo que tú dices, mirar las nubes. Para mí en otros momentos ha sido ir al gimnasio, hacer yoga o ir a tomarme un tinto por la tardecita cuando terminé todo lo del día y sentarme sola a tomarme el tinto, ¿sí? Entonces, es como esa capacidad de reconocer también eso, de crearse uno mismo esas rutinas que le hacen bien a uno, no solamente las que se sienten bien, pero las que uno sabe que le hacen bien, ¿cierto? O sea, de pronto para alguien le haga muy bien hacer ejercicio y no está acostumbrada y no se le dé naturalmente, pero ese poder cuidarse, sostenerse, es como ese construir ese piso para poder sostenerse solo, incluso aunque las cosas externas parezcan muy inciertas, ¿no? Y creo que otra cosa también importante que puede ser a veces un poco polémica, que es como uno no necesita estar enterado de todo el tiempo, ¿no? O Sí, sea, creo que algo que muchas veces hemos dicho en nuestra cuenta de Instagram y en muchas partes es como tú no puedes ser algo que no tienes, ¿sí? Y sí. si tú estás tratando de dar paz, dar tranquilidad, vibrar alto y todo eso, pero lo único que estás haciendo es ver las noticias, ver cómo sube y baja el dólar, ver cómo pasó esto de esta marcha, cómo hay protestas en tal otra, todas esas cosas, pues es muy difícil uno poder realmente mirar hacia adentro porque estás poniendo realmente toda tu atención en lo que está pasando. Entonces, así suena un poco egoísta, pues también creo que es no sé, una estrategia de autocuidado súper importante. Es como, bueno, ¿dónde pongo el límite? Y si realmente sí necesito enterarme de las noticias todos los días, de pronto tal vez leer los titulares del periódico o de algo así una vez a la semana ya sea suficiente, si es que yo siento esa necesidad de estar conectado con lo que está Sí. pasando. Pero creo que un primer paso para tratar de uno estar bien es decir como, bueno, también qué me está haciendo mal, ¿no? Si siento Sí. que me está haciendo mal, pues enterarme de todo, pues paro ahí. Digo que es un poco polémico porque a veces es como, no, no puedes vivir en una burbuja, el mundo es más allá de esto, pero volvemos a que el mundo es lo que nosotros queramos que sea Sí. y no vamos a poder dar nada si estamos desde ese lugar de odio, de frustración, de desesperanza, pues lo único que nos va a salir es lo mismo. Entonces creo que eso es algo súper importante y también estoy muy de acuerdo con lo que decían de, bueno, sí, a veces es importante como listo, yo no puedo controlar esto, no puedo cambiar el mundo, sé que lo único que puedo controlarme ahorita es como mi estado emocional, me va a permitir vivirlo. Y sí es bueno como uno tener como su cajita de herramientas, como de, bueno, qué hacer en momentos difíciles, ¿sí? Por ejemplo, uno sabe que en la mayoría de las casas uno tiene un botiquín de emergencias, ¿sí? Si uno sabe que se corta Sí. o algo, pues sabes que ahí tienes, qué sé yo, el alcohol o el isodine, las curitas, todo. Y digamos que tenemos todo muy claro cuando es en cuanto a lo físico, sabemos qué tenemos que hacer. Pero en cuanto a lo emocional, creo que a veces sí nos hace falta saber cómo, bueno, qué necesito yo en mi botiquín de herramientas o de primeros auxilios cuando me estoy sintiendo mal, ¿sí? Y creo que eso también depende mucho como de, ok, ¿qué puedo hacer yo? Si nos volvemos otra vez como a la parte física, es como, bueno, si tengo un dolor de cabeza espantoso, hay días en que yo me voy a dar cuenta que es porque, qué sé yo, he comido mucho dulce y el dulce me cae mal y es una raíz un poquito más de fondo.
y otros días donde me voy a querer tomar unas pastillas para que se me pase el dolor. Y es importante también contar con esas dos herramientas en cuanto a lo emocional, ¿sí? Hay días en que yo voy a estar como con la capacidad de decir, bueno, ¿qué es este pensamiento? ¿Qué es esta emoción que me está afectando? Quiero ir más profundo, quiero escribir en un diario, quiero desahogarme, quiero mirar esto de dónde es su raíz, es algo de pronto que me pasó en la infancia, algo que viene incluso de antes, o por el contrario, va a haber otros días en que me estoy sintiendo muy mal y no me siento con la fortaleza de ponerme como a ir tan profundo y necesito como la pastilla que me ayude. Y ahí es importante saber como, bueno, cuáles son esos mecanismos que puedo utilizar como una pastilla que no sean dañinos para mí, ¿sí? O sea, creo que todo el mundo es súper clichésudo, él terminó con la novia y fue y se emborrachó. Pues sí, eso es una estrategia, ¿sí? Una estrategia de afrontar lo que le está pasando, ¿sí? En vez de una pastilla me tomo algo para no sentir el dolor. Y hay otras formas también como de bajar como esa intensidad emocional que no sean dañinas para uno, ¿sí? Una de esas puede ser el ejercicio, ¿sí? En el Ujú. ejercicio puede que yo no voy a solucionar ningún problema, pero pues voy a segregar buenos químicos para mi cerebro que me van a hacer sentir mejor, ¿sí? Otra puede ser, qué sé yo, voy a sentarme a ver mi película favorita que me sube el espíritu, ¿sí? ¿Estoy solucionando algo? No, pero pues sé que por lo menos estoy haciendo algo en pro de mi bienestar. Entonces creo que es importante como eso, establecer como esas rutinas que yo sé que me van a mantener mejor, ¿sí? Llámese meditar, llámese hacer ejercicio, llámese hacer yoga, tomar un té en las mañanas, pero también es importante tener como una cajita de herramientas de, ok, y si me estoy sintiendo muy mal, si es un momento de crisis, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Entonces, a veces yo creo que suena como muy esquemático, pero yo creo que hasta funcionaría, no sé qué opinan ustedes, como literalmente anotar o hacerse una carta a uno mismo o algo así, como si fuera literal como el botiquín de primeros auxilios, como de, ok, si me estoy sintiendo muy mal, hacer lo siguiente, dos puntos, ver tal película, hablar con tal persona, escribir en mi diario y que en el momento en que uno sepa que necesita eso, porque a veces cuando estamos en momentos difíciles, momentos de incertidumbre, se nos nubla la visión y de pronto ahorita estamos diciendo algo que ya todo el mundo ya sabe, es como, ah, bueno, sí, ir hacia adentro, es obvio. Pero cuando estamos en momentos de incertidumbre no se nos ocurren los caminos, las soluciones, las formas. Entonces, tal vez a veces es bueno uno tener su propia lista, de decir como, bueno, me estoy sintiendo así. Yo en un momento cuando estaba mejor, me hice una carta, me hice una fórmula y voy a mirar a ver si esto me funciona. Creo que eso podría ser como algo súper útil. Nuevamente, estamos cambiando el mundo haciendo eso, pues probablemente de una forma muy directa, no, pero de una forma indirecta, por lo menos sabemos que estamos aportando al colectivo de una forma positiva y no cayendo en el mismo ciclo de negativismo, de todo es caos, no sé, no existe De nada positivo. destrucción. Ujú. Sí. Total. Y quiero, perdón, puedo hacer dos anotaciones de lo que dijiste. La primera es que se me hace súper importante lo que dijiste, que la gente muy a menudo dice como, ay, si no estás leyendo las noticias, estás evadiendo, no sé. A mí eso me parece interesante porque es que hay muchas, ¿cómo se dice? Estadísticas, hay esto yo sé que todo el mundo que voy a decir lo ha escuchado, o de pronto no, pero bueno, es común, que es como que en estas épocas consumimos en un día, si no es que es en una hora, es que ahorita no estoy segura, pero digamos en un día, la misma cantidad de información que en otra época hubiéramos consumido en toda la vida. ¿Sí? Entonces, yo creo que es que además genuinamente igual no estamos equipados para procesar esa cantidad de información, o sea, no es solo de que tan egoísta o algo, es como nosotros como seres humanos, nuestra psique, nuestra mente y todos nosotros no estamos capacitados para procesarla, o sea, de pronto consumirla y guardarla como información en la mente, pues lo hacemos, pero para procesarla, para digerirla, o sea, por eso yo siento que también hay tanto malestar colectivo, ¿sí? O sea, estamos bombardeados y la verdad es que no tenemos la capacidad para procesarlo y no estamos haciendo tampoco nada útil consumiendo y consumiendo y consumiendo, porque de nuevo no tenemos la capacidad para procesar. Procesar querría decir que lo podemos pensar, lo podemos digerir mental, emocionalmente, que de pronto podemos hacer algo constructivo al respecto, ¿cierto?
pero como es tanto, tantísimo, es más de lo que en una vida entera en otro momento hubiéramos podido consumir, pues simplemente es que no estamos equipados. Entonces yo ahí también a veces pienso que no es que sea, no es que sea como una cuestión de egoísmo o de, no sé, de estar solo centrado en uno mismo, sino pues es como necesito pues cuidar de mí mismo y digamos seleccionar las cosas, lo que decíamos, de lo que sí puedo hacer, de lo que son temas que de pronto me corresponden, que podría ayudar, que podría hacer algo, o de los que son temas que me corresponden porque son más cercanos a mí y puedo hacer algo al respecto, pero no hacemos nada leyendo todas las noticias del mundo todos los días. La verdad, eso por el lado de eso que dijiste. Y lo de la lista, yo me parece súper. Yo justamente en estos días estaba pensando que uno se va creando su cajita de herramientas en la medida en que se conoce más. Digamos lo que yo decía, yo no siempre voy al gimnasio porque hay épocas en las que no siento que me ayude tanto. Hay épocas en las que hago yoga todos los días, hay épocas en las que medito o escribo en mi diario, pero no hago todo el tiempo. O sea, lo que tú dices es muy como cosas, o también tengo lo que dices, películas, canciones que me ayudan, pero uno sí, digamos, lo tiene ahí como en la cabeza, como de voy a seleccionar esto, esto me ayuda, pero es muy cierto lo que dices, justo en esto sí estaba pensando eso, que volví a hacer yoga como un poco más seguido y, y sentí como, sí, esto es lo que necesitaba y no puedo creer que no me había acordado de que yo hacía esto y de que me hacía sentir así, ¿sí? O sea, como que a veces a uno se le pasa y es algo que yo, o sea, yoga hice por todos los días, por años o meses o lo que sea. Y sí, o sea, y uno sabe y uno lo tiene en su cabeza como sí, yoga, pero a veces uno está como tan metido en su cabeza, en los problemas, en el ruido externo, que genuinamente incluso las cosas que son más obvias de uno mismo a uno se le pasan. Entonces, tener como una ayuda visual o una lista se me hace una súper herramienta. Sí. De hecho, justo con lo que tú dices de una lista, o sea, sí o sí hay que tenerla preparada en los momentos en que nos sentimos bien. Es como tú, la analogía que haces con el botiquín. Yo no voy a armar el botiquín en el momento en que ya tengo la persona con la herida abierta. O sea, la persona ahí con, mejor dicho, desangrándose o con la herida abierta y yo ahí preparando el botiquín. No, yo lo tengo que tener listo desde antes para el momento en que se requiera. Entonces, por eso sí es muy valioso lo que tú dices que debemos tener como ese botiquín emocional y mental listo con tiempo. Y una de las cosas que yo tengo en mi botiquín emocional son listas de reproducción de canciones, ¿sabes? Entonces, yo ya sé que hay ciertas canciones de distintos géneros que por lo general, o sea, sería rara la vez que no, o sea, pero por lo general me suben el ánimo, ¿sí? Me suben el ánimo. Entonces, yo tengo mi lista y cuando estoy así como con el ánimo abajo, cuando estoy como pesimista o cuando estoy viendo siempre el vaso medio vacío, entonces a veces conscientemente digo, bueno, voy a poner esta lista de reproducción y cuando empiezo a escuchar esas canciones, o sea, es como que automáticamente el ánimo se me empieza a cambiar, como que empiezo a ver la situación distinto. Puede que no haya solucionado yo pues lo que estoy viviendo, ¿cierto? Mi contexto pues puede que siga siendo el mismo, pero ya mi actitud frente a él se ha transformado. Entonces, cuando ya mi actitud se ha transformado, puedo empezar a tener una visión distinta, encontrar otros recursos y puedo empezar entonces también a accionar hacia afuera de una manera distinta. Entonces, una lista de reproducción para mí es algo que me funciona mucho y sobre todo con respecto a lo que decían, es que yo no puedo, o sea, si yo no estoy bien, no puedo aportar nada positivo allá afuera. Entonces, a veces también yo tengo que mirar hasta lo que tú decías, hasta qué punto pongo el límite de decir voy a consumir noticias y leer y saber de todo lo malo que pasa afuera. Y es también empezar a preguntarme, ¿puedo yo hacer algo al respecto? ¿Sí o no? Si puedo hacer algo al respecto, pues lo hago. Y lo hago porque tengo los recursos, porque tengo el conocimiento, porque tengo las posibilidades para aportar. Pero si de alguna manera yo no tengo la forma de contribuir, entonces más bien ahí pongo el límite corto y no dejo que, que una situación en la cual yo soy absolutamente impotente, más bien lo que haga sea drenar mi energía, bajar mi ánimo y ponerme en un estado vibracional en el que definitivamente se me empiezan también a entorpecer otros procesos personales. Entonces, siempre es algo que yo me pregunto mucho, ¿puedo hacer algo al respecto? No. ¿Puedo hacer algo al respecto? Sí, entonces lo hago.
y ahí voy poniendo los límites, ¿sí? Porque pienso que a veces la gente como que dice, no, pero ¿cómo no vas a escuchar esto si esto es importante, pero si esto está afectando a mucha gente, pero, y sí, uno no niega, ¿sí? O sea, sí, hay situaciones que están sucediendo, que están afectando a mucha gente, pero puedes hacer algo al respecto. O sea, siempre hazte esa pregunta, es como uno de los consejos que yo doy. Si puedo hacer algo, lo hago y puedo hacer desde muchas perspectivas, desde muchos caminos. Yo podría hacer algo aportando tiempo, aportando un consejo, aportando trabajo, aportando dinero, aportando ideas que ayuden a la gente a salir de la crisis en la que está. O sea, hay muchas formas en las que yo puedo aportar, pero entonces, si yo puedo aportar, lo hago, pero si definitivamente no está en mis manos, suelto, pongo el límite corto y miro cómo hago yo para poder volver a salir adelante. Bueno, y lo otro que quería añadir en este punto es que también hay momentos en que cuando la incertidumbre es tan grande y cuando yo no me conozco lo suficiente y cuando no me he trabajado y cuando no me he permitido vivir procesos, bueno, y que ya como que empieza a llegar eso a un punto extremo, hay momentos en que también es importante pedir ayuda. O sea, si uno ve que realmente no puede manejar la situación, que esa incertidumbre le genera a uno tanta ansiedad o depresión o pesimismo o que lo está bloqueando y no le permite realmente hacer nada en la vida, hay momentos en que uno también tiene que reconocer cómo se me salió de las manos esta situación y necesito ayuda. Y creo que eso es un acto de valentía grande, porque pues muchas veces nos han enseñado como si pedir ayuda fuera de débiles, o como si diera vergüenza, o como si eso fuera a mostrar que no fui capaz. Y yo creo que tenemos que empezar como a desmontar también muchas de esas creencias falsas y limitantes que hemos tenido y sobre las que pues en general mucho la sociedad se ha construido para que podamos realmente con mucho amor, con mucha humildad pedir ayuda y estirar la mano y saber que también hay muchas personas que pueden ayudarme, que personas que ya han atravesado por situaciones parecidas o situaciones o personas que de pronto también han como cultivado y tienen recursos que de pronto yo no conozco o no tengo y me los pueden compartir para que yo los pueda empezar a usar en esos momentos. Entonces, pues ya obviamente es una decisión muy personal, ¿cierto? Porque uno a veces también, desde afuera, uno a veces puede ver que a alguna persona le podría sentar bien una ayuda externa, pero pues uno jamás podrá, o sea, tiene que ser la persona la que toma la decisión, porque así, mejor dicho, uno lo obligará a ir porque es el hijo o lo que sea, pues si realmente la persona no quiere, pues nunca va a ser realmente productivo y eficiente esa colaboración. Pero pues ese era como el punto que quería agregar. Si ya se te sale de las manos, pues importante pedir ayuda. Siempre habrá alguien que te pueda aportar, que te pueda contribuir para que puedas subir tu vibración. Y subir tu vibración es que puedas empezar a experimentar la vida un poco más desde la alegría, desde el positivismo, desde ver ese vaso medio lleno, desde la gratitud, desde la apreciación, porque tal vez no hemos hablado un poco de qué es vibrar alto, ¿no? Y vibrar alto para mí es eso, es vivir un poco más en paz, en calma, en serenidad, sin importar lo que esté sucediendo afuera, poder vivir las cosas con amor, saber que todo lo que se está presentando tiene un propósito mayor de amor para mí como ser humano. Entonces, pues bueno, pedir ayuda es fundamental y yo personalmente lo he hecho muchas veces. Creo que he construido un gran botiquín emocional y mental, o sea, tengo hartas herramientas, he estudiado un montón, pero igual, con todo y la cantidad de herramientas que conozco, hay momentos en que necesito que alguien me ayude un poquito, me haga ver desde otra perspectiva o me brinde de pronto una herramienta que yo no tenía o me recuerde herramientas que yo tenía, pero que como tú decías también a veces las hemos olvidado. Entonces, bueno, eso para mí sería una clave importante. A mí eso que dices me parece súper importante. Yo llevo, como ustedes saben, desde chiquita en todo tipo de terapias y, y la verdad es que muchos también de las herramientas que he adquirido, y la verdad han sido terapias muy diversas, también quiero decir, o sea, han sido espirituales, de meditación, demás, también han sido psicólogas, psiquiatras, porque también siento que cada momento de la vida y cada situación llama a cosas
diferentes, ¿cierto? Y hay ciertas herramientas que tienen algo para darnos en algún momento o situación específica y luego hay otras que son más apropiadas para quién somos ahora o para otra situación. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta porque tal vez a veces también uno tiende a casarse mucho con una sola técnica, un solo tipo de terapeuta, un solo tipo de cosas. Y hay tantas cosas que están ahí a disposición de nosotros para ayudarnos. Y lo que iba a decir es que muchas también de las cosas que yo tengo en mi cajita de herramientas las he adquirido en terapia, porque justamente un poco también, obviamente sí es importante ser reflexivo, ver qué le sirve a uno, qué lo ayuda a uno, qué lo conecta a uno, pero también a veces un poco el ir a terapia es salirse uno de su propia cabeza. em, por ejemplo, simplemente a veces decir las cosas en voz alta a otra persona ya es un cambio completamente diferente cuando uno se escucha decir ciertas cosas en voz alta y también las perspectivas y lo que tú dices, las herramientas que la otra persona tiene, que uno no tiene o que uno se ha olvidado si uno ya las conozca, que llegan en el momento que sí es apropiado, que llegan en una forma en la que sí le pueden servir más a uno o que de pronto esta otra persona se las explica a uno de una forma que para uno tienen más sentido. También el simple hecho de sentir que uno tiene una guía, un apoyo. Y tal vez es que a veces también uno piensa, no, pues yo tengo mis amigos, tengo mi familia, pero a veces es necesario tener a alguien que es más imparcial y que está fuera de las dinámicas familiares, de las presiones que uno siente, no solo porque, o sea, si hay dinámicas familiares y amigos negativas y todo, pero a veces aunque sean positivas, uno siente presión, digamos, presión por no, ay, no sé, no le quiero contar esto a mis papás porque pues yo sé que ellos se preocupan, sí, o como cosas así, entonces tener a alguien más que es imparcial, que puede ser más objetivo, con el que uno puede relacionarse y que uno sabe que uno no está solo, se me hace súper importante. Total. De acuerdo, totalmente. Y pues también como expandiendo un poco lo que decías acerca de la gratitud y todo eso, de todas maneras sí siento que pues así como, ¿qué es lo que pasa cuando hay un momento de incertidumbre y todo el mundo nos bombardea con todo lo negativo? Pues empezamos a creer que es lo único que hay, ¿sí? Todo es malo, todo es caos, todo es un problema, no hay salida, si tenía un sueño pues ya no va a poder ser porque no hay plata, porque lo que sea, ¿no? Y entonces empezamos a creer que esa es la única realidad. Y un punto es como cuando ya estoy intentando hacer todo lo posible y sigo viendo eso negro, pues sí, tengo que pedir ayuda, que alguien me comparta un poco de su otra perspectiva, con eso al menos pues no me quedo ahogada ahí en un vaso de agua, sí, que muchas veces es lo que pasa. Pero creo que una de esas cosas que uno sí puede incluir en su en botiquín no sé, emocional, es tratar de mirar el otro lado de la moneda, ¿sí? Muchas veces nos enfocamos totalmente solo en lo malo, que es absolutamente natural. Digamos que como ya hablamos, como dije yo un poco al principio, cuando nosotros percibimos una amenaza, pues la función es tratar de encontrar la solución, ¿sí? Digamos que nuestro cerebro está muy condicionado evolutivamente para encontrar lo malo, encontrar las amenazas, con el simple hecho de luego poder, no sé, aumentar los chances de la supervivencia realmente. Pero también tenemos que recordar que nuestro cerebro pues lo podemos modificar, ¿sí? Podemos crear lo que queramos con nuestro cerebro, ¿sí? Así como uno aprende una habilidad nueva, pues lo mismo se puede hacer con cambiar un poco la perspectiva, ¿sí? Si yo sé que me estoy volviendo una persona muy negativa, pues tratar de ponerse, no así sea forzado de ejercicio, por lo menos al principio, de encontrar algo bueno en cada día, ¿sí? Que a veces para encontrar cosas malas, o sea, no nos alcanzaría el día entero para quejarnos, ¿sí? No nos alcanza. Pero a veces queremos pensar en algo bueno y cuando no tenemos como entrenado el cerebro para eso, o sea, a veces puede costar un montón. Uno se puede quedar, no sé, 5 minutos en blanco tratando de pensar, bueno, algo bueno que pasó hoy. Y luego no, y luego lo que se le viene a uno a la mente es, no, pero es que si me dejó el bus, no, pero si es que, qué sé yo, alguien me gritó, si es que me mojé y no llevaba sombrilla, cualquier cosa, eso es muy fácil, pero a veces como, bueno, qué cosas buenas pasaron hoy y a veces creemos que tienen que ser cosas gigantes, ¿no? No, pues me gané la lotería, pues sí, obviamente, seguramente eso puede ser algo súper bueno, pero no va a pasar todos los días. Todos los días puede haber un montón de cosas pequeñas que nos ayuden a decir como, ah, bueno, sí, hay caos en el mundo, no lo podemos negar, existe. Hay muchas cosas que están en cambio, cosas que se ven negras,
pero eso quiere decir que deje de existir lo positivo, no, no. Entonces, a veces es simplemente el hecho de uno proponerse, o sea, ponerse la meta de decir encuentro algo positivo. El otro día me acuerdo que estaba hablando con alguien y les decía, ¿no? Como esos jueguitos que uno hacía en paseos, como bueno, voy a encontrar los carros rojos o voy a encontrar las placas con números repetidos, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Sí. Y uno al principio pues ni los nota, pero a medida que vas jugando el juego, uno los va notando y casi que están en todas Sí. partes. Y lo chistoso de eso, o por lo menos lo que me pasa a veces a mí, es que, qué sé yo, por una época me entrené tanto a ver placas con números repetidos, que ahorita sin estar intentándolo, las encuentro de una vez, o sea, sin mente es como ahí está la placa repetida, ahí está la placa repetida, ahí está la placa repetida. Y precisamente es eso, es como entrené mi cerebro tanto para eso que lo puedo hacer. Y es lo mismo con las cosas positivas, ¿sí? Al principio pues a uno le toca esforzarse, ¿sí? Voy a buscar entre todas las miles de placas cuál es la que tiene los números repetidos, o cuál es el rojo, o cuál es el de tal marca. Sí, es como, bueno, ok, entre todo este mundo de cosas que a veces veo que es un caos, que es lo negativo, voy a encontrar una cosita positiva. Llámese hoy el almuerzo estaba rico, llámese mi cama estaba más cómoda que siempre, no sé, tuve una conversación positiva con alguien, qué sé yo. Pueden ser cosas muy pequeñas y a medida que decimos como, bueno, no, voy a enfocar en al menos esa cosita positiva, luego automáticamente el cerebro para él es más fácil como ir encontrando esas cosas positivas. Entonces yo sí creo que es como una herramienta muy importante que uno tiene que tener en su botiquín, en su lista, en cómo se llame, eh, porque pues creo que sí podemos, tenemos como esa posibilidad de elegir, que es como todo el tema de la incertidumbre, es como me quedé sin herramientas, estoy a la deriva, no puedo hacer nada, no tengo ningún poder, el mundo se está acabando y yo no puedo hacer nada, sí, calentamiento global, lo que sea, como lo queramos llamar. Pero cuando uno dice, oigan, pero yo puedo elegir, así sean lo más chiquitico, es como, ah, bueno, entonces no estoy tan desamparado, todavía tengo un poquito de poder, todavía puedo elegir algo, todavía puedo elegir ver lo bueno, todavía puedo elegir vivir mis emociones, todavía puedo ver si dentro de mi contexto inmediato puedo aportar, ¿sí? Sí. Sin cargarnos, ¿no? Porque ya lo que tú dijiste antes, ¿no? Como intentar cambiar a alguien, eso es simplemente uno mandarse contra el fracaso, ¿sí? Eso no pasa. Uno puede tener toda la mejor voluntad, pero cambiar a alguien es imposible. Entonces imagínense cambiar el mundo, ¿sí? O sea, es Sí. como me echo yo esa carga encima de que yo solita me creí pues la Mujer Maravilla y voy a cambiar el mundo. Es más, ni siquiera la Mujer Maravilla podía cambiar el mundo, ¿sí? Sí. Entonces, como yo puedo al menos cambiarme a mí misma, que desde ahí es donde puedo empezar a aportar al cambio. Y pues, ¿cómo cambio? ¿Cómo puedo aportar al cambio? Pues haciendo algo diferente, es decir, no meterme en el juego de lo negativo, en el juego de lo pesimista, en el juego del caos. Y si ya me está costando mucho, pues entonces sí, pedir ayuda. Pero y me parece súper importante. Ahorita que estás hablando de eso, me acordé, hubo un momento, bueno, uno de muchos, hace como 7 años u 8 de pronto en mi vida, que yo estaba pasando por un momento súper difícil, pero difícil de verdad, o sea, me dormía llorando todas las noches a la 1 de la mañana, me despertaba con, ya cuando uno, es el momento en el que uno empieza como a estar entre despierto y dormido, pero inmediatamente ya ahí, sin tener conciencia plena de nada, ya sentía ese dolor, como si se me fuera a escapar el alma por el estómago, como ese vacío, me muero, o sea, estaba mal. Y yo me acuerdo que esa vez dije, porque a mí antes obviamente mucha gente también siempre me decía la gratitud, y yo a veces tal vez lo recibía un poco como con, sí, como porque yo no sé, yo no siento que yo fuera la persona más desagradecida, pero tampoco tal vez hacía actos de gratitud conscientes, ¿sí? Era como yo sé que soy afortunada, todo, pero nunca lo pensaba, nunca me tomaba genuinamente un momento para pensarlo. Y en ese como que fue un momento súper difícil para mí, sí que me iba a costar más, o sea, obviamente que yo no podía, pero yo dije, no, o sea, no puede ser, no puede ser porque obviamente yo sé que esta situación va a doler y es un proceso doloroso y no hay nada que yo pueda hacer ahí, pero yo no me voy a hundir otra vez de esta manera, o sea, no. Y yo me acuerdo que cuando me empezaba a despertar por las mañanas, eso que estaba entre dormida y despierta, y ya inmediatamente lo primero que sentía en la mañana era ese vacío tan horrible.
que yo decía, no puede ser, o sea, no puede ser que esto ya es solo a media conciencia lo que se siente. Y dije, no, lo primero que voy a hacer cuando eso que empiezo a despertar me empieza a ser difícil, es decir, en mi mente, así medio dormida, cosas por las que estoy agradecida. Y obviamente en ese momento, como me estaba sintiendo tan mal, pues no era fácil, o sea, no era que yo te fuera a salir con la lista. Y dije, no me importa, así sea lo más obvio que nadie me puede refutar, ¿sí? Literalmente mis listas por las mañanas era gracias porque tengo brazos, gracias porque puedo respirar, tengo mis pulmones están bien. Y solamente eso, que lo que les digo, o sea, gracias porque tengo una cama, es lo más obvio, no es lo más profundo, lo más... Pero así fue como llegué ahí, o sea, empezando por las cosas que a veces uno también le dice a la gente, oye, mira, o sea, pero tienes todo, tienes tu cuerpo, tienes salud, y uno es como, ay, ¿sí? Pero no, o sea, es tan importante. Y en ese momento, o sea, sí, yo en la más, en la inmunda, medio dormida todas las mañanas haciendo eso, pero ahorita viendo para atrás, siento que yo salí como tan triunfante de esa situación. Incluso el otro día, yo tengo un perfume que uno de ustedes me regaló por esa época, que para mí es como tan especial olerlo porque de hecho como que siento que es un buen recuerdo, ¿sí? Es como un recuerdo de mí siendo poderosa y saliendo al otro lado. Y no es que obviamente el dolor y todo eso se me pasó y ya, no, o sea, yo por toda esa época lo sentí, me acuerdo que fue una época cerca de Navidad también y todo, pero siento que conscientemente y con esa determinación logré crear ese balance, lo que tú dices en mi cerebro, de todo lo que sí tengo que es bueno y que es positivo, que logré igual disfrutarme tanto esa época, o sea, como que siento que ahora en mis recuerdos es una época, pues sí, o sea, que tiene agridulce como en la película, ¿cómo se llama? Es intensamente, como que sí es una Sí. memoria mezclada, ¿no? Pero es tan valiosa y como tan importante para mí y lo que les digo es como tan un buen recuerdo de todas formas. Y eso simplemente así, medio dormida diciendo gracias por todo lo más obvio, gracias porque tengo una cama, gracias porque tengo dedos, gracias porque puedo respirar, pero así empecé y genuinamente, y lo que tú dices, o sea, ya después uno se va entrenando tanto que uno empieza a ver cosas que tal vez eran tan fácil que a mí se me escaparan antes y cosas más profundas y todo. Pero a veces simplemente empezando por lo básico, por tengo plata para coger un bus, para todo, o sea, es increíble el cambio que eso puede tener en la vida de uno. Sí, De acuerdo. oyéndolas a las dos, yo creo que definitivamente la clave más importante es la determinación y es tomar la decisión. O Sí, sea, yo siempre tengo el poder de elegir, quiero salir de esto, quiero sentirme mejor, quiero subir mi vibración, quiero atravesar de una manera distinta esta situación y parte de una decisión. Cuando uno toma la decisión, ya empiezan a aparecer las personas, los recursos, las oportunidades, ahí sí que los terapeutas o mejor dicho, la cantidad de cosas allá afuera que me pueden ayudar, pero siempre partes de la decisión. sí, totalmente. Es como, yo siento que pues mi vida ha tenido muchos altos y bajos, como las de todo el mundo, pero yo siento que las formas, lo que tú dices, o sea, ha habido muchas ayudas y todo, pero la forma en la que han llegado es cuando yo he decidido como no, o sea, de esta no me voy a hundir, o sea, no me, así no, sí, o sea, como si así no me voy a morir o de esta no me voy a hundir o de esta me levanto porque pues no puede ser que esta va a ser mi vida por el resto de la vida, no. Y es como si lo que tú dices es cuando uno casi que le comunica, yo creo que al universo, como no, o sea, lo que tenga que hacer lo voy a hacer. Y el universo entonces le dice a uno como, mira, una bandeja de oportunidades, puedes hacer esto, esta persona te puede ayudar o hay estas cosas. Y creo que en ese momento en que uno está tan determinado y dice lo que sea, que incluso esas cosas que como a mí me había parecido antes, no, simplemente hacer una lista mental o escrita de todo lo que uno está agradecido. A mí antes eso me parecía como, ay, sí, pero pues eso cómo me va a cambiar la vida. Y ya en ese momento yo estaba tan dispuesta genuinamente a hacer lo que tuviera que hacer para estar mejor, que pues vi genuinamente esa como la oportunidad que era, si antes me hubiera parecido insignificante y así con todas las otras cosas también. Sí, total. De acuerdo. Yo creo que así para cerrar, me gustaría hacer como una recapitulación de todo lo que hablamos. Sí. Bueno, ustedes saben que así funciona mi mente. Así funciona mi mente. Bueno, entonces volvemos a, bueno, cómo vibrar alto en tiempos de incertidumbre. Creo que ahí hablamos de diferentes cosas muy importantes.
Si lo quisiéramos hacer como en pasos, el primero es como listo, tomar la acción de voy a vibrar alto, ¿sí? No voy a ser más grande que esta situación, no sé cómo todavía, pero ese es el primer paso. El segundo paso, diría yo que sería armar nuestro botiquín para saber en los días en que tengo, digamos, la valentía, entre comillas, de atravesar y de sentir el dolor en lo más profundo y los días en que no tanto, ¿sí? Entonces, creo que ahí sería hacer como nuestra lista, como sea que la queramos llamar, si sea, qué sé yo, una playlist o si es una especie de, no sé, si somos personas como que nos gusta más lo visual, entonces, qué sé yo, poner fotos de cosas lindas, no sé, cualquier cosa, creo que eso puede ser personalizado a cada uno de nosotros. Y eso va muy ligado a, ok, si yo quiero vibrar alto, sé que voy a tener que pasar por el proceso de conocerme, ¿sí? Y a veces creo que es importante eso, ¿no? Como, ay, bueno, no, es que yo sé que a mí esta lista de reproducción no me funciona. Ok, eso solo lo vas a saber hasta el momento en que la pruebes. Entonces, a veces también como saber que no todo nos va a funcionar a la primera, tenemos que ir como ajustándolo a medida que nos vayamos conociendo. Siguiente cosa muy importante de la que hablamos es si yo digo, ok, quiero salir de esto, no tengo ni idea cómo, he intentado varias cosas y la verdad que no se me ocurre qué más, me estoy sintiendo sin herramientas, pedir ayuda, ¿sí? Muy importante pedir ayuda, sea a las personas que tenemos más cercanas o sea un terapeuta, pero pues obviamente pues es importante también pedir ayuda a alguien que sepamos que nos puede ayudar, ¿no? Yo sé que es obvio, pero pues si uno le pregunta que me ayude al que está en la peor inmunda, en la inmunda realmente que está peor que yo, pues no hacemos nada, entonces creo que eso es algo importante. Y por último es como la importancia de cambiar un poquito también el foco, de volver a empoderarnos y decir, así sean las pequeñas cosas, la cosa más pequeñita que es en donde voy a poner mi atención, yo todavía tengo el poder de elegir, de salir de esto, de realmente vibrar alto. Y ya, ese sería como el primer bloque más grande de cómo vibrar alto en tiempos de incertidumbre. Ahora, si yo más adelante puedo actuar, puedo realmente aportar de formas tangibles, que sé yo, sea una donación, sea con mi tiempo, sea hablando a otras personas, qué sé yo, para aportar a ese mundo de caos, está bien, pero creo que a veces queremos enfocarnos tanto en ese paso, ¿qué puedo hacer yo para solucionar el mundo? Que nos olvidamos del grueso, que es el más importante, de yo no puedo dar nada que yo no tenga. No sé si alguna de ustedes quiere añadir algo más como en esta recapitulación que se me haya saltado. No, creo que lo hiciste súper bien. Sí, Se recogieron todas las ideas y bueno, muy chévere hablar con ustedes de este tema. De acuerdo. Entonces, Entonces, de bueno, pues acuerdo. espero que también les haya quedado algo, pues creo que a mí me quedaron cosas, espero que a los que nos estén oyendo también, eh, de pues realmente volver a coger un poquito la esperanza y no sentirnos como tan a la deriva en estas momentos de incertidumbre mundial y colectiva. Feliz día para todos, o feliz feliz tarde, día. o feliz noche, a la hora que nos estén escuchando. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo con aquellas personas a quienes creas que le puede servir. Síguenos en todas nuestras redes sociales, @senderoencantado. Te esperamos en un siguiente episodio.